Bueno, chicos, pues aquí me tenéis con unas crías de hámster sirio, pequeñitas, y os quiero mostrar cómo es el proceso de crecimiento y que veáis a los cachorritos en diferentes fases. Bueno, aquí tengo la mami escapista que se quiere salir del nido ahora, pero bueno, aquí podéis ver cómo son sus cachorritos. A estos también los llamamos pinkies. Ven aquí, gorda. Ahora te lo vuelvo a poner, no te preocupes. A estos es a los que llamamos pinkies. Rositas, nacen sin pelo, completamente indefensos, completamente rosas y con la piel transparente. Fijaos que este aún conserva el cordón umbilical, pero ya ha mamado, que esto es muy importante de comprobar. Tenemos la banda de leche en la tripa. Aquí lo podéis ver. Lo que tenemos que ver es que no haya ninguna malformación y que estén todos correctamente. Bueno, el pelito no les va a salir por lo menos hasta los 5 o 6 días de vida, ¿vale? Cuando son aquí tan pequeñitos, ahora de repente todavía no sabemos ni de qué color es de lo que vamos a tener. Los dejaremos y siempre que los tengamos que manipular será con guantes para intentar no impregnar nuestro olor, porque es verdad que en los hámster además sí que pueden producir rechazos en el momento en que nosotros hemos tocado con olores raros nuestros y hemos impregnado sus crías. Entonces siempre que los toquemos serán con guantes. Aquí en esta jaulita, como podéis ver, tenemos a dos hermanas. Estas son dos hermanas que pueden parir juntas y compartir las crías. En los hámster la camada normal es entre 6 y hasta 12 cachorros, y cuando se han criado juntos, por ejemplo con estas dos que son hermanas, estas dos hámster sirias negritas, pueden llegar a compartir camada. Normalmente sincronizan sus celos, van a parir normalmente siempre juntas y hacen un gran nido las dos juntas, ¿vale? Y además la una puede compartir y adoptar los cachorros de la otra, que es lo que nos ha pasado en este caso. Vamos a dar un paso más, aparto estas para coger los cachorritos de 8 días. Con 8 días, ¿qué vemos? Pues que ya les ha brotado el pelo, ya sabemos más o menos de qué colores van a ser. Aquí, por ejemplo, veis que hay 2 canelas, tenemos 2 blanquitos, y venga, os voy a coger a este, a ver si me deja la mami, a este que es un poco más como atigradillo, para que veáis la revisión que le tenemos que hacer. Pues bueno, aquí con 8 días aún no nos ha abierto los ojos, aunque está realmente a punto de hacerlo. Fijaos qué gorditos que están. Ya empiezan a brotarle los dientes, y en el momento que empiezan a brotar los dientes, incluso aunque no haya abierto los ojos, el animal ya empieza a poder comer solo. En este caso, de lo que se están alimentando, evidentemente, es del pienso de Naturalis, de hámster, que es un pienso especial para hámster, muy proteico y muy graso, porque los hámster necesitan mucha proteína y mucha grasa con respecto a otros roedores, y bueno, empiezan a comer también de todo. O sea, es que la madre necesita también mucha cantidad de proteína para fabricar la leche. Le podemos dar un poco de queso fresco de Burgos, que va muy bien, porque es muy rico en calcio y muy rico en proteínas. Bueno, y aquí tenéis ya pues el final del proceso, con 20-25 días, que los animalitos ya son hámster en pequeños. Estos en particular ya tienen un mes, ya los veis todavía más espabilados aún, y bueno, ya son independientes, comen solos. Es verdad que a nosotros nos gusta hasta el mes por lo menos dejarlos que mamen con la madre, pero ya es verdad que la madre al mes ya no les va a tolerar, porque los dientes ya son lo suficientemente grandes como para hacerles daño y a la madre, y ya no les deja, ¿no? Entonces ya son pequeños hámster chiquititos que ya son muy independientes. Habéis de saber que la comida de hámster tiene que ser muy rica en proteínas. Nosotros utilizamos la de Cunipic y además les podemos suplementar con trocitos de tortilla francesa o incluso trocitos de queso fresco de Burgos, porque necesitan una comida muy rica en proteína. Entonces, bueno, este es el proceso que hemos seguido de crecimiento. Abren los ojos más o menos con unos 12, entre los 12 y los 15 días, y prácticamente con 25 días ya son pequeños hámster independientes, así que veis que simplemente en 25 días ya de una cosita rosita que era al principio que ni se movía, ya tenemos un hámster que es un pequeño hámster que puede empezar a hacer su vida normal.